importante seminario. Quiero compartirles que ya antes hemos hecho otro seminario como este, donde estuvimos media mañana en Barranquilla y en Medellín. Este es el tercer seminario donde estamos buscando como fruto de este seminario recoger estas propuestas desde el punto de vista de la academia. Antes de dar inicio a este panel y al moderador que va a conducir este panel, quiero leerles dos propuestas, conclusiones a propuestas académicas de las ponencias de esta mañana. La primera dice, en conclusión, promover una visión de equidad en la educación básica y superior que incluye el acceso, la calidad, pertinencia y cobertura geográfica para incluir a aquellos segmentos de la población que han sido excluidos y presentan deficiencias a nivel educativo. Y otra propuesta de esta mañana, fomentar la inclusión de todos los grupos económicos para que avancen en ciencia, conocimientos, principios y valores. Y tengo una tercera propuesta que me envió el público entre los asistentes, porque ellos han estado participando también. Si ahora que viene este panel, entre el público hay propuestas, nos las mandan escritas y las podremos colocar a la carta de propuestas que luego estaremos firmando, fruto de este seminario. Esta mañana nos escribieron, se puede construir paz a través de la educación, en el que se le da un espacio a los excombatientes a que se formen siendo parte del crecimiento económico del país. Muy bien. Para continuar con nuestro seminario, este panel tiene como objetivo recopilar propuestas desde la academia y su papel activo en el posconflicto colombiano. Propuestas que serán condensadas en una carta compromiso, la cual será socializada con estamentos nacionales e internacionales, junto con propuestas de otros seminarios regionales que serán realizados en el territorio nacional. Para moderar este panel, queremos invitar al doctor Carlos Augusto Márquez. Él es licenciado en Educación, con especialización en Administración Educativa y magíster en Gestión Educativa. Autor de proyectos en Pedagogía del Lenguaje y redacción para revistas y otras publicaciones de varias universidades. Ha sido condecorado con reconocimientos otorgados por la editorial Norma y Alfaguara. Cuenta con más de 19 años de experiencia en el campo educativo como catedrático, promotor, asesor y autor de proyectos educativos en diferentes disciplinas. Actualmente se desempeña como director de la Unidad de Desarrollo Regional de la UNAD en el municipio de Soacha. Lo identifica su interés, compromiso y trabajo en el fortalecimiento del bienestar y desarrollo de la comunidad en general. Recibamos con un caluroso aplauso al doctor Carlos Augusto Márquez. Muy buenos días para todos y todas. Para nosotros es realmente un placer. Yo quiero hacer un esbozo muy pequeñito de lo que ha significado el trasegar por la UNAD principalmente. Desde la posibilidad que se me brindó como en un momento asesor y director de proyectos, la denominación básicamente estaba como la dirección de proyectos especiales. Y es que quiero hacer énfasis en ese último punto, y es que a nivel departamental principalmente, y sé que es una situación que se vive a lo largo y ancho del país, pero a nivel departamental específicamente conocemos territorios muy necesitados de proyectos educativos. La invitación específicamente antes de iniciar con nuestra actividad está fundamentada en ese aspecto, y es que toda aquella propuesta que puedan hacer para desarrollar territorialmente desde los temas de ciencia, tecnología, innovación social, transferencia tecnológica en municipios como La Palma, Jacopí, Biotá, que son municipios que hoy tienen una muy buena proyección
de desarrollo territorial, de desarrollo regional, la invitación a la formulación de esos proyectos que favorezcan a las comunidades y apoyarse mucho en las universidades. Hoy puedo dar ejemplo efectivamente de ese tipo de actividades que han permitido que estemos a puertas de iniciar un proceso en el departamento de Cundinamarca por alianza con la Secretaría de Educación Departamental, iniciar con la cristalización de un proyecto que va a favorecer a más de 780 estudiantes de educación media en el marco del fortalecimiento de la educación media, entre tantos proyectos que hemos podido desarrollar en no más de un año. Entonces, invitados todos a que este trabajo, que es un trabajo que seguramente no tiene fin, y es identificar tantas necesidades que tienen los territorios en nuestro departamento y trabajar en beneficio de ellos mediante la formulación de propuestas que seguramente favorecen mucho a los habitantes de estos territorios. Quiero, para iniciar este evento, quiero invitar a 4 personas que nos van a acompañar, 4 personas que nos van a contar sus experiencias, pero son experiencias muy bien construidas, porque son experiencias respaldadas por organizaciones. No todas instituciones de educación superior, pero sí organizaciones que han venido pensando de tiempo atrás en este proceso del proceso que hoy muchos disfrutamos, que es un proceso de paz, que es un proceso en donde hasta el metalenguaje, lo hablaba hace unos momentos con una persona de la EMAP, de la Embajada Mundial, cómo nos ha tocado cambiar hasta el lenguaje, la manera como nos referimos a los procesos, un proceso de posconflicto, un proceso de paz, las denominaciones de las personas que han participado y han protagonizado estos procesos, todo hemos tenido que cambiarlo y hemos tenido que ser muy, muy sutiles con el lenguaje. Y entonces nos van a acompañar 4 personas que han trabajado mucho sobre este proceso. El jefe del Centro de Pensamiento de la Policía en Derechos Humanos y el Desarrollo Internacional Humanitario de la Dirección Nacional de Escuelas, delegado del señor Mayor General Carlos Enrique González, rector de la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional de Colombia, el teniente Carlos Quintero Ruiz, para que por favor lo recibamos con un aplauso y nos acompañe en el panel. Muchas gracias. La señora antropóloga, administradora de empresas, candidata a la maestría en auditorías ambientales, candidata al máster en cambio climático, con una trayectoria profesional interesantísima, escritora de artículos científicos en revistas indexadas, docencia en educación técnica y tecnológica de pregrado y posgrado, presentación de ponencias sobre temas administrativos, dirección de investigación formativa en el aula, ha dirigido estrategias de mediaciones socioculturales, asesora de trabajos de campo, ha sistematizado y elaborado informes de investigación científica. La doctora Nubia Barrera Silva, un fuerte aplauso para ella, por favor. Que también recibamos a la licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás, con una especialización en Educación Superior a Distancia en la UNAD, con un diplomado de especialización en Evaluación de la Educación a Distancia en Entornos Virtuales, Perspectivas Innovadoras, Estrategias e Instrumentos en la Universidad de Granada, España, con maestría en Filosofía Latinoamericana de la Universidad de Santo Tomás y actualmente estudiante de primer año del doctorado en Educación, línea en Filosofía de Educación de la Universidad de Salamanca, la doctora Marta Viviana Vargas de la UNAD, directora también del Sistema Nacional de Educación Permanente. Un aplauso, por favor, para ella. Muchas gracias. Y por último, que nos acompañe en este panel para ir conociendo todas estas proyecciones de trabajo en perspectiva a los procesos de paz, el experto en derechos humanos, abogado, especialista en derecho constitucional y administrativo, magíster en ciencias políticas de la Universidad de Salerno en Italia, experto en conflicto árabe-israelí, juez del 4º concurso internacional de derechos humanos organizado por la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto Colombiano de Derechos Humanos, al doctor Juan Carlos Caita Moreno. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Yo quiero, si me pudieran colaborar con un micrófono para poderlo ir pasando, y el orden lo disponen ustedes, que no sea el orden de asistencia al panel, que el orden lo expongan ustedes. Yo voy a estar
pasando el micrófono, vamos a tener para esta actividad una dinámica de minutos. Entonces, apelo a la brevedad, apelo a la contundencia de la exposición de lo que han venido desarrollando. Sé que es muy difícil contar en muy pocas palabras tantas proyecciones de trabajo, tantas actividades y tantos aportes que se han generado. Por eso les voy a pedir una puntualidad exacta a nuestros panelistas y que me colaboren también para que me vayan indicando en los tiempos y podamos estar muy juiciosos, muy disciplinados con los tiempos. Vamos a conocer dos posturas de cada uno de nuestros expertos, de cada uno de nuestros panelistas. Dos posturas están enmarcadas en dos preguntas generadoras que hemos querido formular para que ustedes tengan muy presente cada una de ellas y luego vamos retomando una por una. La primera pregunta está formulada de la siguiente manera: ¿qué acciones específicas están desarrollando como entidad académica entre los estudiantes y con la comunidad que favorezca el establecimiento de una cultura de paz? Repito la pregunta: ¿qué acciones específicas están desarrollando como entidad académica entre los estudiantes y con la comunidad que favorezca el establecimiento de una cultura de paz? Somos y hemos tenido la posibilidad, para poner un poco en contexto esta pregunta, hemos tenido la posibilidad no solo actualmente como director de la Unidad de Desarrollo Regional en Soacha. Soacha es quienes tenemos la fortuna de conocer a Soacha y de haber vivido y de haber trabajado en Soacha, sabemos que Soacha nos llena, tiene algo extraño, nos llena de amor, nos hace retornar al municipio de una manera extraña, además porque Soacha tiene todos los conflictos del país. Soacha tiene todos los problemas sociales, políticos, económicos, culturales, educativos, todos están en Soacha. Y tenemos un desfavorecimiento tremendo en el municipio porque con los recursos presupuestales que el gobierno municipal camina para la ejecución de tantos proyectos que se han venido presentando a la entidad territorial, pues tenemos menos del 50% de lo que el censo poblacional a nivel nacional nos determina, es decir, nos calculan con 530.000 habitantes en el municipio, pero realmente tenemos alrededor de 1.080 según un censo poblacional interno de la administración municipal. Y nosotros creemos, por caracterizaciones regionales que hacemos para la oferta educativa, creemos que estamos alrededor de del 1.200.000 habitantes. Soacha, en el departamento de Cundinamarca, se configura como el municipio más grande, con mayor con mayor densidad poblacional y con todas las necesidades. Les cuento esto porque la primera pregunta está en contexto a todas esas situaciones que pudieran favorecerse, cómo nosotros podemos desde nuestras instituciones llegar a un territorio con esas particularidades y generar una propuesta, formular una propuesta que favorezca el trabajo conjunto entre la institución educativa, la comunidad educativa, el sector productivo, los estudiantes, los comerciantes. ¿Cómo como instituciones nos hemos encontrado en esas particularidades? Y la segunda pregunta entonces está formulada de la siguiente manera: ¿qué propuestas específicas tienen ustedes como academia que faciliten la implementación y el seguimiento de los acuerdos de paz? Volvemos, repito la pregunta, dice así: ¿qué propuestas específicas tienen ustedes como academia que faciliten la implementación y el seguimiento de los acuerdos de paz? Y sin más preámbulo y retornando a la pregunta número 1, pregunta inicial, ahí vamos a tener entonces unos minutos para que conversemos sobre esa pregunta. Vamos a estar conversando sobre esas acciones específicas que se están desarrollando como entidad educativa, como entidad académica.
Y entonces pasemos a ver si yo pudiera. Voy a romper un poquito el protocolo para poderme desplazar a este lado y compartirles el micrófono y darles la palabra. Entonces, tienen ustedes la palabra, tienen 5 minutos por intervención y vamos sobre la primera pregunta. Primero las damas, dice el teniente. Que sí, de acuerdo. Aventamos. Pero no establezcamos una ruta de primero damas o edades o nada, para que haya una equidad en todo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos por instituciones, ¿sí? Por instituciones empecemos. Bien. Buenos días para todos. Trabajo en la Corporación Unificada de Educación Superior, CUN, en el programa de Administración de Empresas, en el centro. Y tiene proyección regional en casi todo el país. Para responder la primera pregunta, ¿qué acciones específicas se está desarrollando con la comunidad? La CUN tiene un área que se llama proyección social de cada programa. En el programa de administración de empresas, voy a referir una experiencia nomás por el tiempo en la regional Tolima. Allí nos desplazamos 3 programas, administración de empresas, contaduría y turística, y allí la idea era asesorar a 16 organizaciones campesinas en aspectos técnicos y en aspectos organizacionales. En concursos de capacitación con base en la metodología de aprender haciendo, desplazándose a los sitios y a los cultivos de los productores de café. Lo que puedo decir a grandes rasgos por el límite del tiempo es que es mucho más fácil adelantar las capacitaciones técnicas y la parte social y la parte humana. Sí es necesario hacer otro tipo de intervenciones, no solamente desde el punto de vista de la forma de la organización de los procesos productivos, el liderazgo, y resolución de problemas institucionales, digamos, en el marco de los procesos productivos por las secuelas que ha dejado el conflicto armado en la población. Si bien las organizaciones campesinas portan en su interior los fundamentos básicos de la cooperación, solidaridad y ayuda mutua, que están en la base del cooperativismo, que ha sido declarado un bien intangible patrimonio de la humanidad en 2016, pero sí, aclaro, no en la forma como muchas empresas lo han desarrollado, sino la forma natural innata como se ha presentado en las comunidades campesinas, indígenas y étnicas, donde estos valores son los que les han garantizado la sobrevivencia. Allí sí se requería un esfuerzo, como un regresar un poco en la tradición de ellos para poder recordar cuáles eran los cimientos de la solidaridad articulado al trabajo y a las actividades económicas. En cuanto al aula, yo trabajo en la línea de responsabilidad social empresarial. Y esta línea, como su nombre lo indica, está centrada en 2 grandes aspectos. Uno tiene que ver con la introducción en las cadenas de valor de principios medioambientales y la conservación de los recursos naturales en el entorno, o como llamamos desde el enfoque empresarial, los stakeholders. Con los estudiantes el interés es saber que no todo es ganancia y que económica, porque sí hay otra ganancia social y medioambiental, que es la conservación de los recursos naturales. Partimos del principio de que la naturaleza es finita
y que a su vez está en abierta contradicción con las ganancias ilimitadas de las empresas y muchos más ahora con los efectos del cambio climático. Esa sería la primera aporte. Bueno, muchas gracias. Yo creo que dentro del ejercicio tenemos un micrófono para que ustedes lo compartan y otro micrófono para esta silla y que tengan los panelistas la opción de ir encendiendo y apagando los micrófonos. Sabemos que por el tiempo entonces vamos avanzando en la presentación. ¿Con qué institución vamos ahora? Como lo indiquen. Vamos con la policía, perfecto. Okay. Primero que todo, un respetuoso y caluroso saludo a todos los participantes, a la organización, felicitarlos por este evento y agradecer por tener en cuenta a la Policía Nacional como una institución vanguardia en el tema de la convivencia pacífica, como lo define su mandato constitucional. En esencia, la Policía Nacional, desde sus inicios, como para hacer un pequeño recuento histórico, inició con la Escuela Nacional General Santander en su educación básica y secundaria. Es decir, que en este momento nosotros contamos con una institución de educación superior prácticamente centenaria, que le ha ofrecido a los hombres y mujeres policías que me han antecedido una educación principalmente bajo el mandato constitucional, que es una obra social, una condición social, una convivencia pacífica, contribuir a esa convivencia pacífica. En este contexto del acuerdo de paz, ha sido una pregunta notable y constante dentro de la organización, institución social, que es de todos los colombianos, sobre los cambios que vamos a tener en materia del posacuerdo, posconflicto, y esa dialéctica que a veces nos confunde. Entonces, siempre esta institución de educación superior en todos sus programas, contamos en este momento con 9 facultades, 5 vicerrectorías, que están desde sus maestrías a especializaciones, técnicos, tecnólogos, trabajo ocupacional para los auxiliares de policía, siempre ha tenido un enfoque social. Este enfoque social lo hemos tratado de transversalizar en algunos aspectos con una metodología que se llama la integración del derecho, que es como llevar todo lo jurídico al campo operacional de la manera más práctica, para que sea traducido no por un abogado, sino por un funcionario de policía que va a trabajar con la sociedad. En este contexto hemos intentado integrar cátedra de paz, ¿sí?, para los estudiantes. Hemos hecho inclusión de estudiantes. Nosotros contamos con 27 sedes multicampus a nivel nacional. Dentro de ellos contamos con un centro de instrucción Guayú, donde incorporamos población Guayú para trabajar en su propia población. Tenemos un centro de instrucción, una escuela de Yuto, que queda en el Chocó, donde incorporamos a población afro para que trabaje con la población afro. En Leticia tenemos un centro de instrucción de Leticia que trabaja con la población indígena nativa del Putumayo y del Amazonas para trabajar dentro de esas poblaciones con la inclusión del lenguaje. En ese sentido, hace 25 años la institución viene trabajando con un sistema de inclusión apropiado para esta multidiversidad o multiculturalidad que expresa Colombia en todo su territorio. Para con los estudiantes también la Vicerrectoría de Proyección Social para cada uno de los programas, ya sea para el técnico profesional en servicio de policía, que es otorgado para el estudiante que va a aspirar a patrullero, como para el pregrado profesional en administrador policial, algo que es la proyección social. Entonces, nuestros programas constantemente están ayudando a sanatorios, a huérfanos, se están construyendo en territorio, parques, están haciendo una proyección social apropiada con la comunidad, ya desde el punto académico, sin salirnos a la parte profesional, solamente desde el punto académico. Aparte de eso, esa proyección social también se ve reflejada en diferentes campos de ayuda a poblaciones vulnerables o lo que la Corte ha definido poblaciones de especial protección constitucional. En este sentido,
lo que son ancianos, niños, huérfanos, programas de proyección social, entre otros. Tenemos en diferentes localidades como Cibaté, en Cundinamarca la escuela facultativa trabaja mucho con los adolescentes, en la escuela SCAR, la escuela la ESUM, que es la escuela Sumapaz, trabaja mucho con la población LGTBI y tiene muchos programas de integración social sin salirnos de la parte educativa. Ahora bien, ¿cómo impacta esto dentro de la población civil? Pues impacta de muchas maneras, porque primero hemos descubierto con los años que hay que tener una educación diferencial. Es decir, yo no puedo, sí debo ofrecer el mismo programa, pero debo otorgarlo con unas condiciones específicas de acuerdo al lugar y sitio de trabajo o salida ocupacional de ese policía. Ese objeto ocupacional cumple un papel fundamental en el rediseño y control de los contenidos programáticos constantes que se le hacen a cada uno de los programas. Ahora, la Facultad de Estudios Ambientales cuenta con una maestría, 2 especializaciones, un técnico profesional y un tecnólogo, y sus proyectos de grado son in situ, es decir, se les exige que realicen proyectos productivos, que vayan encaminados al campesino y que vayan encaminados a esa recuperación de los recursos naturales y a la prevención de muchos de los delitos que ya conocemos, minería ilegal, etcétera, para no abundar. En la parte educativa, estos muchachos que salen como especialistas, magísteres, técnicos, tecnólogos, están trabajando con las comunidades para enseñarle al campesino cuál es la mejor manera de producir su producto y cómo comercializarlo. Para un tema puntual, ya para pasar la palabra, la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, en su sistema SISER, que se llama Sistema Integrado de Seguridad Rural, integra algo que se llama los mercados campesinos. ¿Qué trata eso? Que es una interacción con varias instituciones del Estado, incluyendo las alcaldías, etcétera, donde traen los productos del campesinado para que sean comercializados dentro de su mismo casco urbano, para que sea, digamos, potencializado y incentivado el regreso al campo, que es un problema que tenemos ahora en el posacuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, teniente. Queriendo, un aplauso, por favor. Muchas gracias. Para las 2 intervenciones, este mismo caluroso aplauso. Quiero decirles que al finalizar la intervención de cada uno de nuestros panelistas, vamos a hacer la lectura de una pequeña relatoría en donde vamos a compilar cada una de los alcances, de las miradas que tienen sus organizaciones para que sepan que vamos a realizar lectura entonces de esa relatoría. Y dentro de las especificaciones de la manera como las instituciones de educación superior han desarrollado todo su trabajo, hay 2 conceptos que se han adoptado, por supuesto que a la luz de la Ley General de Educación, emanada por el Ministerio, y está en extensión y proyección social. Las universidades lo han adoptado como oficinas, algunas son oficinas, otras son unidades, otras son vicerrectorías, y de acuerdo con la autonomía de las instituciones de educación o las instituciones formativas, siempre han venido construyendo y definiendo el operar de estas oficinas, unidades, direcciones o vicerrectorías. Y hablo de esto porque particularmente la extensión y la proyección social está dada como la posibilidad de llevar modelos educativos indistinta a la metodología, llevar modelos educativos a las comunidades que lo requieran, con pertinencia y con calidad. Y encontramos organizaciones subgéneris en este trabajo de extensión, como lo es el SENA, que llega a todas las regiones, que llega a todos los lugares, que llega a todos los escenarios de formación y trabaja específicamente con educación media en algunos escenarios. Invitados dentro de la sugerencia que hacía al inicio, en la formulación de las propuestas que ustedes puedan hacer, en la formulación de las propuestas que hagan ahora, o de los proyectos que quisieran en algún momento formular, tener muy presente
la experiencia de un campesino. Tuve la fortuna de estar en un escenario en donde un campesino alzaba la mano y me preguntaba si los programas de formación que íbamos a llevar a ese lugar, a ese territorio, estaban pensados para la comunidad. Y nosotros hablamos del agro y entonces decíamos que por supuesto habían sistemas agrarios y pecuarios que iban a favorecer por la formación que iban a tener. Él nos dijo, mire, yo soy aguacatero, mi hija es aguacatera, mi esposa es aguacatera, familia rural, todos somos aguacateros, pero el aguacate se nos pudre y cuando lo logramos vender, lo vendemos a un precio muy bajito y sabemos que está muy caro en la ciudad, pero lo que no sabemos y necesitamos es comercializarlo. Enséñennos a comercializarlo. Entonces uno a veces piensa que el campo solo requiere de sistemas productivos, pero hay otras necesidades y que pudieran formularse buenamente desde cada una de las labores que ustedes desempeñan para que se tenga dentro del radar. Continuamos entonces con las intervenciones. Doctora Viviana, doctor, bien, tiene la palabra. Muy buenos días a todos amigos, Shalom Aleichem. En este momento no represento ninguna entidad estatal ni de la sociedad civil. Mi experiencia es más desde la academia, desde la cátedra que he venido impartiendo a lo largo de estos años. Entonces, como persona natural les voy a contar que tengo tres perspectivas, tres roles desde los cuales hemos venido, para responder a la pregunta, acciones de emprendimiento para consolidar una cultura de paz. Sin duda alguna la primera es mi faceta como servidor público. Yo llevo más de 6 años y medio en todo el tema y el sector de la inclusión social. Primero la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional Acción Social. Y ahora en la Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Y cómo no, pues el eje central de los acuerdos de La Habana son las víctimas. Entonces hemos venido desde allí consolidando todo un trabajo mancomunado con otros servidores para poder trabajar en la política pública de atención y reparación a las víctimas del conflicto. Entonces ese es el primer eje temático que hemos venido trabajando, lo hemos llevado a los territorios. Efectivamente se han priorizado alrededor de 50 zonas por parte del Acuerdo de La Habana, se han priorizado 50 zonas donde digamos que la historia del conflicto fue un poco más álgida y hemos intentado priorizar esos sitios para que la oferta institucional de la unidad de víctimas llegue hasta todos esos rincones apartados del país. Entonces, en eso hemos contribuido. Entonces, esa es la primera faceta como servidor público. La segunda tenemos en la primera semana de diciembre en Santa Marta va a tener ocasión el 4º concurso internacional de derechos humanos organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto de Derechos Humanos y la Universidad Antonio Nariño. Bueno, he sido elegido para formar parte dentro del grupo evaluador como juez y el caso, pues no puedo exponerlo en este momento, pero el caso es muy de post-conflicto. Entonces, para que estemos pendientes, quizá haya una difusión por medios de comunicación y desde ahí también vamos a contribuir a lo que es la construcción de tejido social desde la academia. La tercera faceta en la cual vengo incursionando es el tema del activismo comunitario, el activismo o el voluntariado, pues porque quiero también contar mi experiencia. Yo también soy activista de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Ya llevo alrededor de 1 año vinculado con el tema de los foros Educar para Recordar, el genocidio como un paradigma, el holocausto como un paradigma del genocidio. Ya hemos participado en alrededor de unos 10 foros en donde lo que pretendemos es a través de estos espacios de comunicación, de educación, llegar a todos los actores que forman parte de todas estas acciones que en algún momento por intolerancia, por el afán del hombre de imponerse el uno al otro, han vulnerado los derechos humanos. Entonces, en aras de reparar toda esta situación, he querido
vincularme a la causa de la organización del doctor William Soto Santiago, para que desde allí se haga remembranza, se haga memoria de qué fue lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial con el genocidio y donde se generaron los actos más degradantes de la dignidad humana. Y con esto quiero desde la academia, desde mi esfuerzo personal, que esto nunca más vuelva a suceder. Aprender a conocer todas las señales para que un genocidio se pueda evitar desde ahora. Finalmente, desde la academia, puedo decirles, soy egresado de una muy bonita maestría, la maestría en Ciencia Política de la Universidad de Salerno, de Italia. Es una maestría en Ciencia Política, pero el énfasis es muy especial porque entiendo es la primera aquí en Colombia, por ejemplo, que se da a conocer y una de las primeras y pioneras en Europa, es porque el énfasis es en la paz y en la integración internacional, pero no una integración meramente comercial, como acuerdos de cooperación comercial, lo que conocemos como el espacio de zona Schengen, como el espacio comunitario de la Unión Europea, sino la integración de los pueblos. El posconflicto es muy importante en ese sentido porque podemos convocar a todos aquellos que han sufrido todos estos daños, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y podemos sentarlos y que expongan sus vivencias, sus experiencias, para que esto obviamente no se vuelva a repetir. Finalmente, aquí en Colombia, la Universidad Católica de Colombia, de la cual soy egresado también, viene desarrollando a través de una maestría que implementa hace poco en Derechos Humanos también, y el grupo de investigaciones de la CISHUC, un componente especial de conflicto armado, de derechos humanos. Entonces desde ahí estamos vinculados. Muchas gracias, doctor. Vamos entonces con la intervención de la doctora Marta Viviana Vargas, directora del CINEP, y quien estoy muy seguro nos comparte experiencias significativas en este ámbito, ¿no? Y es cómo entonces desde su organización se han venido desarrollando esas actividades que alinean los propósitos de la comunidad en general. Doctora, tiene la palabra. Gracias. Sí quiero hacer hincapié, pues ya en la ponencia previa hablamos de que hay pues proyectos que está manejando en este momento la UNAT en el marco del posconflicto y en el marco de los posacuerdos. Pero quiero hacer énfasis en una de las partes de la pregunta, y es el concepto de cultura de paz. Cuando hablamos de cultura de paz y la pregunta pues que enmarca el foro, ¿cómo la universidad puede, digamos, construir y aportar en ese establecimiento de una cultura de paz? Quiero resaltar que la universidad debe ser el lugar común, y puntualmente las acciones que desde la UNAT se están haciendo para que la universidad sea ese lugar común donde nos podamos curar todos, que es en últimas el ejercicio que debe lograr una paz estable y duradera, es precisamente desde el diálogo de iguales. Les comentábamos que hay muchos proyectos, la universidad tiene cursos, tiene diplomados en el marco de la paz, tenemos una cátedra de paz que se desarrolla en varios departamentos a nivel nacional, tenemos un proyecto bandera que es un proyecto de inclusión, y de hecho nuestra misión como universidad es que tenemos una educación para todos con calidad. Entonces en ese todos, realmente lo que nos llama a pensarnos desde la cultura de paz es precisamente ese diálogo de iguales, ese diálogo de saberes, y cómo desde la universidad nos pensamos como una cuna de líderes, y una cuna de líderes que vayan a la región y retribuyan a la región todo lo que están construyendo. Dentro de la UNAD, a diferencia de pronto de otras universidades, más allá de los espacios de extensión universitaria, se tiene un sistema de servicio social universitario. ¿De qué se trata ese sistema de servicio social universitario? Además de la práctica que hace cualquier estudiante desde lo disciplinar, un ingeniero, un licenciado, etcétera, nosotros trabajamos con una cátedra que se llama la Cátedra Región. Y lo que busca esa Cátedra Región es que el estudiante devuelva a la comunidad con un proyecto productivo, con un proyecto de vida, con un proyecto desde la ecología, por ejemplo, desde la economía solidaria, todo su ejercicio, y que se haga transversal al currículo. Entonces, como les decía, la UNAD tiene en este momento acciones muy puntuales para el ejercicio del posconflicto,
pero siempre desde los 35 años que tiene la universidad en el país, le hemos apostado a una cultura de paz y a la construcción de una paz estable y duradera, con el simple hecho de llegar a donde otras instituciones no lleguen. Hace unos meses estuvimos participando en un encuentro del SUE, que es el sistema de universidades estatales, y nos preguntaban por qué la UNAD, por qué va la UNAD a las zonas veredales, por qué va la UNAD a los espacios territoriales, porque es la segunda institución, además del SENA, que tiene realmente una cobertura a nivel regional. Entonces decían por ahí a manera de chiste, donde no llega el ejército, la policía ni Bavaria, pues llega la UNAD o llega el SENA. Entonces, allí está como esas ganas que nosotros tenemos, ese diálogo desde esa responsabilidad social que también decía la doctora al inicio, y el cómo realmente la universidad, y no solo la universidad, sino la academia en general, tenemos la obligación de ser un lugar común para pensar la paz. La paz se tiene que construir en la academia. Es el lugar obligado donde todos nos podemos mirar a los ojos y decir, aquí estamos, vamos caminando, y no todos de la mano, pero sí desde un diálogo de saberes y desde un diálogo de iguales. Muchas gracias, doctora Viviana. Sin duda es muy gratificante y me llena personalmente de alegría saber que podemos ir caminando varias instituciones y con toda seguridad muchas organizaciones están mirando con mucho interés este proceso que además requiere de todo el compromiso. Con el ánimo de avanzar también, vamos entonces con la siguiente pregunta. Vamos a responder la pregunta número 2, que se sustenta sobre las propuestas específicas y cómo la implementación y el seguimiento se podría hacer en esas propuestas que se han venido implementando, que se han venido desarrollando, teniendo presente que cada una de sus instituciones ya ha aportado, está aportando, con toda seguridad aportará en el fortalecimiento de este proceso, porque eso es lo que necesitamos, que se fortalezca. ¿Cómo entonces se puede hacer ese seguimiento y de qué manera se han venido implementando, doctora? Bueno, con respecto a las propuestas específicas, conviene tener en cuenta lo siguiente. La CUN es una institución muy descentralizada, tiene más de 35,000 estudiantes casi en todas las regiones colombianas. Desde esa perspectiva, las propuestas, al ser regionales, se elaboran con respecto a las condiciones culturales y socioambientales. En lo que respecta al programa de administración de empresas del centro, hemos aportado con y el seguimiento con los avances que van adquiriendo los integrantes de las asociaciones campesinas en lo que respecta a la parte técnica, que en determinado momento pueden unirse 2 o 3 programas para prestar asistencia técnica. En cuanto a la parte humana, como anotaba en la anterior pregunta, y que tiene que ver con actitudes, conductas y muchos daños y sufrimientos y muchas tristezas profundas que guardan las personas por haber sido víctimas o haber padecido la desaparición de un ser forzado, como ocurrió en el Tolima, pues allí sí, digamos, el seguimiento, lo que se nota es que se necesita mucho tiempo, pero sí constituye un gran alivio poder desarrollar y seguir trabajando, digamos, la producción, en este caso del café, y facilitar la asesoría para exportación, etcétera. Ya con los estudiantes, desde el semillero de investigación acá de Bogotá, el que coordino, ya digamos este es el tercero. Uno de los problemas más graves que tiene el país es la desconexión profunda entre la parte urbana y la parte rural. Las ciudades se sienten supremamente ajenas a toda la problemática que se vive en las regiones, tanto es así que parece como si viviésemos en naciones o países diferentes.
Desde esta perspectiva, los estudiantes han desarrollado artículos académicos, conversatorios. Por ejemplo, han escogido temas de indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, han trabajado y escrito problemáticas relacionadas con la muerte de los niños guayú y han analizado muchos problemas del entorno político y han hecho reflexiones de qué se puede aportar desde la administración de empresas con base en los valores que se necesitan formar, valores de respeto, solidaridad, y así se nota una sensibilización del estudiante en esos aspectos. Doctora Nubia, muchas gracias. Gracias. Seguros entonces de que la CUN continuará desarrollando todos los proyectos que favorezcan el desarrollo regional, el desarrollo territorial. Teniente, tiene usted la palabra. Gracias. Hablar sobre cultura de paz es difícil, en el sentido de la definición completa y sobre crear una cultura en específico que hable sobre la paz, sabiendo que cuando inició este proceso nos hacíamos la pregunta, ¿qué es paz? Tomando esa premisa sobre cómo definir paz, se supone que si queremos crear una cultura de paz es porque había una cultura de guerra. Entonces, esa cultura de guerra, ¿qué era lo que nos traía a nosotros para definirnos como institución garante de derechos fundamentales, a lo que nosotros en derechos humanos le llamamos el RPG, respeto, protección y garantía? En esa condición, la institución, desde la parte académica, ha tenido muchas propuestas en implementar, en específico, definiciones de contexto, porque nosotros todavía tenemos muchas víctimas del conflicto dentro de nuestras filas. Entonces, hacer un reconocimiento a esa memoria histórica y a esas víctimas y contarlos endógenamente desde nuestra institución ha sido un proceso que es difícil. No se puede hablar en una totalidad del sanamiento de las heridas, pero sí la academia, digamos, lo ha intentado implementar con mucho auge. Nosotros tenemos una escuela que es la Escuela Jiménez. Esta escuela queda en Cibaté y nosotros en un año perfectamente podemos tener un paso de 15.000 personas por bajo en una temporada más baja, en un año. 15.000 suboficiales desde el grado de patrullero hasta el grado de sargento mayor o comisario, que están adelantando sus estudios para el grado siguiente. Y nos encontramos con escenarios impresionantes en materia sobre la reconstrucción de una cultura de paz. Entonces la academia ha aportado mucho en eso, en esos encuentros de memoria histórica y reconocimiento a lo que nosotros le llamamos en la academia, que lo adelanta la Vicerrectoría de Investigación, casos emblemáticos, donde nuestros policías han participado en el conflicto directamente o han sido víctimas indirectas. Por el hecho de ser policías, han asesinado a sus familiares. Muy bien. En ese contexto sería una propuesta específica, que es buscar a las víctimas del conflicto, buscar en esas poblaciones, las universidades, nosotros, los que trabajamos en la academia, y tratar de hacerle una conmemoración y aparte de eso contribuir a la memoria histórica, ¿sí? Enseñar cómo escribir la memoria histórica desde la parte metodológica académica. Ahora, ¿cómo implementamos los acuerdos de paz? Que es ya la pregunta en específico. Pues podríamos decir que estamos implementando los acuerdos de paz. Existe una unidad que se llama la UNIPEP, es una unidad creada específicamente para la paz, y yo participé en la creación de los programas de operaciones predespliegue de paz para ellos y de todas sus especialidades que están dentro de esta unidad, que son los encargados de estar en las zonas veredales, hacer el acompañamiento tripartita, etc. Digamos que podemos decir de que eso es una implementación, pero no es lo que nos interesa, porque nos interesa más es la población civil, es la comunidad. ¿Cómo va a retomar, cómo vamos a retomar ese tejido social? Entonces, en específico, el acuerdo de paz tiene una contribución directa de la Policía Nacional con el campesinado colombiano. Ese 25% del campesinado que migra y seguirá migrando
por diferentes condiciones coyunturales de la política pública, que ha sido, digamos, un poco defectuosa en su aplicación, que no es lo mismo cargar 2 litros de agua 3 kilómetros que tú en una ciudad abrir la llave. Entonces esa implementación del alcantarillado y muchas cosas más hacen que nuestro campesinado migre. Entonces, ¿cómo mitigar esa situación? Eso la Policía Nacional ha intentado y seguirá intentando con su sistema integral de seguridad rural llegar a esas comunidades e incentivar el campo, porque lastimosamente con las firmas de los TLC tenemos que trabajar sobre una productividad industrializada y si no es certificado, si no cumple los estándares internacionales, el campesino o las condiciones fitosanitarias, el campesino no puede traer su producto aquí a la capital. Siempre va a tener que estar relegado a su población en específico. Entonces, la otra iniciativa que quisiera que quedara es concentrarnos en una educación diferenciada para el campesino de acuerdo a lo que el campesino necesita, y para eso nosotros contribuimos con nuestros policías. Gracias. Diferenciada más no excluyente, ¿verdad, teniente? Es que tocó usted tantos temas que seguramente daría pie para muchas discusiones más, Total. pero sí es pertinente que lleguemos a un acuerdo, perdón, en donde las instituciones educativas y las diferentes organizaciones que se unan a estos esfuerzos piensen en el mismo objetivo, y es que son dos culturas dentro de un mismo país. Y lo trataba también la doctora de la CUN, nos lo decía muy claramente. Son dos culturas, tan valioso es ser campesino como es ser citadino, y el respeto debe estar de un lado hacia el otro. Muchas gracias, teniente. Seguimos con el siguiente grupo panelista. Entonces, iniciemos, doctor. Tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, a lo largo de mis ponencias siempre he sostenido que para referirse a la suscripción de un acuerdo de paz con tan solo uno de los actores beligerantes, en este caso las FARC, no podríamos hablar de un posconflicto ontológicamente hablando y etimológicamente hablando. Pero entonces hablemos de historia. Hablar de posconflicto implica la congruencia de diversos actores que por una u otra razón han estado enfrentados en la consecución de cada uno de sus fines. Entonces, así por ejemplo tenemos las víctimas, los grupos que representan los intereses legítimos de estas víctimas. Tenemos a la sociedad organizada, que no siendo víctima ha tenido que en todo caso padecer de todas esas situaciones. Tenemos a los desmovilizados, en este caso excombatientes de las FARC. Pero recordemos que allá por la década de los 80 ya venían habiendo algunos brotes de acuerdos de paz allá con el presidente Virgilio Barco Vargas y con el presidente César Gaviria Trujillo en los 90. Se desmovilizaron alrededor de 5 estructuras subversivas, guerrillas. Tuvimos, por ejemplo, el caso del Quintilame, del PRT, del M19, del EPL, y todos iniciaron un proceso de desarme, entrega de armas, ¿sí? Tránsito de la vida a la vida civil y garantizar todas las acciones que permitieran a estas personas reincorporarse a la nueva sociedad. Entonces, un posconflicto implica la creación de nuevos o la generación de nuevos actores. Siempre he defendido, obviamente, desde esta orilla todos los intereses relacionados con las víctimas. Ahora, a lo largo de las ponencias que hemos hecho en la EMAP, nos hemos centrado también en el tema de los excombatientes. Y la pregunta es, ¿nosotros como sociedad civil estamos preparados para acoger a los excombatientes de las FARC? El Estado se ha comprometido y ha tenido que
aceptar una serie de peticiones para lograr la consecución de este acuerdo y ha venido implementando dentro de su política diaria pues acciones para conceder ciertos beneficios a nivel administrativo, político, que permitiera a todos estos grupos reincorporarse. Pero entonces vuelvo a hacer la pregunta. ¿Estamos preparados? ¿La sociedad colombiana está de acuerdo para compartir un puesto de trabajo con un reincorporado, un reinsertado de las FARC? En este momento la política pública de reinserción y normalización y tránsito de la guerra, si se quiere, a la paz, a la vida civil, pues lo tiene la Agencia Colombiana para la Reintegración, o la Reincorporación y Normalización, a cargo del doctor Joshua Mitrotti. Y ellos han creado una serie de programas que les permiten a ellos construir un proyecto de vida, iniciar de ceros. Ahora bien, ellos han garantizado una serie de emolumentos, de dineros para garantizar que estas personas puedan hacer este tránsito a la vida civil, que puedan estudiar. Veo que la CUN está es la primera vez que escucho que una universidad está tan comprometida con el tema de los excombatientes, que ya hay programas y eso, el adagio que acaba de decir la doctora es muy cierto. La CUN tiene presencia a nivel nacional y la UNAD tiene presencia y pues bueno, felicitamos esto. Pero ahora yo pregunto, ¿es posible un posconflicto que genere una paz estable y duradera de parte de nosotros? ¿Estamos en la capacidad nosotros de compartir la mesa, el trabajo, el servicio público, el quehacer diario con un reinsertado? ¿Qué estigmatización podría llevar el hecho de yo enterarme que mis hijos estudian con hijos de reinsertados o que yo voy a tener que compartir mi oficina, mi lugar de trabajo con estas personas? Entonces, desde lo eminentemente institucional, mi propuesta es, sin duda alguna, la consecución o la suscripción de un acuerdo de cooperación que genera alianzas estratégicas con entidades estatales, tales como la Agencia para la Reincorporación y Normalización de la Presidencia, el Consejo Nacional de Reincorporación y la Unidad de Víctimas. Allí podemos aglutinar a todos los actores del conflicto y podemos trabajar desde la educación. Pues obviamente que la educación no es más que un instrumento válido y necesario para poder generar situaciones y condiciones necesarias para que estas personas puedan reincorporarse a la vida civil, que podamos darle, ¿por qué no?, una segunda oportunidad, que comiencen de cero. Y finalmente, yo soy un convencido del posconflicto como construcción de paz estable y duradera, pero sostenible e inclusiva, que es de lo último que hablaba. Gracias. Doctor, muchas gracias. Hay un término que quisiera compartirles, solo para que lo tengamos en nuestras consideraciones, si llegara a haber alguna propuesta, y es la educación en resiliencia, porque yo creo que algo debe haber dentro de este proceso. Con un equipo de psicólogos, hace no más de 5 años, tuve la inmensa fortuna de transitar por donde transitaba el Negro Acacio en Biotá. Y llegué a una institución educativa bajo Palmar, que es así, es en un lugar muy difícil de acceso. Los niños que estudian en esa institución educativa tardan alrededor de 2 horas para llegar a su colegio, caminando. Y llegamos con un equipo de psicólogos y no sabían cómo dialogar con los niños, porque eran hijos de víctimas, unos, y otros de victimarios. Y entonces las clases cada vez se tornaban más complejas. Y allí logramos con este equipo de psicólogos formular un proyecto en favor del desarrollo de esa región. Continúo con la cantidad de sugerencias que puedan hacer para que ahora, al finalizar, después de la intervención de la doctora Marta Viviana, podamos plantear si es posible, por parte de ustedes como asistentes, una propuesta que quede suscrita en el acuerdo que hoy se firma. Importante entender eso, ¿no? Y es que vamos a firmar un documento desde la Embajada Mundial de Activistas por la Paz en la Alianza Internacional de Universidades por la Paz, un documento que va a dejar evidencia de las propuestas que hoy se están proyectando, que probablemente posteriormente se formulen a la luz de proyectos que estén pensados en aunar esfuerzos interinstitucionales, porque creo que para allá podría estar vista este gran encuentro. Doctora, tiene la palabra.
Gracias, Carlos. En relación a la pregunta de cuáles son las propuestas específicas y pues desde la institución y cuál ha sido la implementación en relación a la implementación y seguimiento de los acuerdos. Bueno, nosotros tenemos el proyecto Arando la Educación, que es un proyecto que se hizo a varias manos, se hizo con FUSEPAS, que es la Fundación de Excombatientes y Promotores de Paz, de excombatientes, acá tenemos varios compañeros que nos acompañan el día de hoy, con el Consejo Nacional de Reincorporación y el Consejo Noruego para Refugiados. En este proyecto de Arando la Paz se transversaliza todo el ejercicio educativo y como les cuento, no solamente hay excombatientes, sino también personas de comunidades aledañas donde el ejercicio educativo desde la cobertura no llega. La UNAD tiene un proceso, tiene un programa y un modelo educativo propio que le apunta desde allí. Tenemos también en trabajo mancomunado con la ARN en este momento 3 proyectos andando, también para formación de excombatientes y uno donde se trabaja, que está hasta ahora iniciando, con la figura de maestro itinerante. ¿Quién es el maestro itinerante? El maestro itinerante es el maestro que va al estudiante cuando el estudiante no puede ir a la escuela. El posconflicto, llamémoslo como lo hagamos, no solamente nos deja personas con heridas a nivel moral, a nivel emocional, sino también pues a nivel físico. Desde el ejército, por ejemplo, se tiene el CRI, con quien también estamos en este momento celebrando una alianza, y sabemos que hay muchas de las personas que estuvieron en el conflicto que tienen problemas visuales, auditivos, problemas físicos e incluso problemas psicológicos. Entonces, este ejercicio del maestro itinerante que estamos trabajando en alianza con la ARN busca ir hasta donde este estudiante que no puede salir del lugar donde está ubicado porque de pronto sus condiciones físicas no lo permiten. Puntualmente tenemos estos proyectos, tenemos también un ejercicio de proyectos productivos que se maneja directamente en la región, tenemos un ejercicio de articulación entre la educación media y la superior, donde estos estudiantes culminan su bachillerato, pues la mayoría de ellos han sido educados, pero no en un sistema educativo formal, lo que trae el posacuerdo sobre todo la institucionalidad, ¿no? No es que los excombatientes no estudiaran, ellos todo el tiempo han estado estudiando. De hecho, hay muchas narrativas donde se cuenta que como que en los break, por decirlo de alguna manera, de los combates, ellos se sentaban a leer y los ponían a leer. Por ejemplo, Carlos Pinzón así lo cuenta en sus narrativas. Hay una anécdota en eso y es que en un libro del Principito iba el chip con que los rastrearon y los ubicaron. Entonces, siempre el proceso educativo ha estado de la mano de estos colectivos, del ELN. El compañero mencionaba hace un momento el M19, y pues son culturas que se han ido manejando, pero no desde el ejercicio de la institucionalidad. Entonces, lo que se busca es que estas personas puedan ingresar a los sistemas educativos formales. Educación superior en las regiones es básicamente la apuesta. Yo creo que ha sido un lugar común y lo hemos estado mencionando desde las 9 de la mañana y es el tema de lo rural, ¿no? El problema educativo en Colombia es una educación para la ruralidad y una educación que responda a las necesidades de la región. Otro proyecto que tenemos desde la pregunta puntual es un proyecto de narrativas. Este año vamos a publicar el segundo libro donde se cuenta no desde el elemento caótico, sino desde el acontecimiento que es que la persona decida que va a tener un amanecer nuevo y que va a empezar un proceso diferente desde su construcción de vida. El seguimiento de los acuerdos, en este momento estamos trabajando un proyecto de investigación. Ustedes saben que esta semana han salido en varios medios de comunicación. La semana anterior incluso la Nacional publicó un estudio formal de cómo van los acuerdos, ¿no? Alfredo Molano y todo el Centro de Memoria Histórica, que estas personas que hicieron los 2 ensayos que tienen como raíz la parte histórica de los acuerdos, lo que se revisa, por decirlo de alguna manera, históricamente desde todas las miradas de la iglesia, desde las diferentes, pues por decirlo de alguna manera, caras de la moneda. Ellos hacen una lectura en estos 2 ensayos y nos muestran cómo ha sido la implementación de los acuerdos desde el gobierno, desde la población civil. Nosotros estamos en este momento adelantando un proyecto de investigación desde el excombatiente y desde esta persona que decide cambiar. No en vano hay disidencias, no en vano estamos viendo que siguen existiendo pues, inconvenientes a nivel sobre todo regional. En ese sentido, el seguimiento también lo estamos haciendo.
a través de un modelo educativo con perspectiva de género que se está trabajando desde la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAT, desde un proyecto de medio ambiente que se está trabajando desde la Escuela de Ciencias Pecuarias, Agrícolas y del Medio Ambiente, y desde un ejercicio de arte, cultura y recreación que se está trabajando desde la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Entonces, pues, la apuesta es por una Colombia mejor, por una Colombia nueva, y pues así la historia nos muestra lo contrario, por una Colombia en paz que le podamos dejar a nuestros hijos y a las infancias. Gracias, Carlos. Muchas gracias, doctora Marta Viviana. Yo creo que son muchos los temas que podemos rescatar de esas intervenciones, porque entre tanto está pensar en la ruralidad como una política pública desde el modelo educativo mismo. Yo creo que sí tenemos que trabajar en función de formular una política pública de educación rural y que no sea excluyente. Entre tantas anécdotas, un profesor me decía, es que esa prueba de estado que están aplicando en este territorio, los muchachos no saben qué es un Transmilenio porque nunca han ido a Bogotá. Y yo pensaba, ¿y por qué no tienen que saberlo? O sea, ¿por qué no preguntarles, por qué no conocerlo a través de una lectura? Y son posturas que viene uno conociendo de muchos maestros que hoy están trabajando estos procesos formativos en estos territorios y que unos tienen unas razones y otros otras, pero creo que sí trabajar en la formulación de una política pública educativa en temas rurales, pensar en la mujer rural también, yo creo que es importante, yo creo que pensar en el significado mismo de la mujer en un tema de posconflicto tan álgido como el que tiene nuestro país, la mujer vista desde la perspectiva del posconflicto y entender cómo la mujer vivía, vive y vivirá en este proceso. Yo creo que son demasiados los temas y están cordialmente invitados. ¿Tenemos todavía tiempo para recibir alguna propuesta del público? Sí. Tenemos unos minutos, estamos bien de tiempo para que nos puedan aportar, porque vemos que hay del ejército, porque si alguien quisiera plantear alguna propuesta que tenga de manera muy contundente, precisa. Agradecerle con un aplauso a los panelistas, por favor, aunque sabemos que la policía, el teniente trajo barra para su presentación, pero agradecerles mucho por compartir estas experiencias porque son tremendamente enriquecedoras. Ok, me dicen entonces que vamos a trabajar vamos a ver, esta es una de las propuestas, perdón, y vamos con ok, en México se adelantó, fruto de estas actividades en México, vamos a compartir un video y me colaboran con el telón, por favor, para organizar todo y que compartamos un video mientras terminamos la relatoría para que conozcan cuál es la carta de compromisos que hoy se suscribe, que hoy se firma y que es una carta de compromisos que con toda seguridad nos promete mucho a futuro como instituciones de educación superior. Quiero leerles dos, si me lo permiten, antes del video, leerles dos propuestas. Una del ejército, que tenemos, bueno, entonces, perfecto. Dice así, vincular a las escuelas de formación y capacitación, promoviendo los respectivos objetivos específicos de la Alianza Internacional de Universidades por la Paz hacia la institución castrense, con alcance a instrucciones, profesores militares y alumnos de los diferentes niveles de educación militar, así como la creación y desarrollo de la cátedra sobre la cultura de paz y valores universales, como ejes transversales en los programas de formación. Firma el sargento primero Alfredo Fonseca Bello. Y hay otra, para que la tengan por favor presente y la puedan anotar en la carta de compromisos, y hay otra que es convocar a las instituciones públicas y privadas, educativas y de todas las disciplinas a crear redes de apoyo, alianzas multisectoriales que articulen acciones, programas, proyectos sociales que generen una construcción de paz centrada en una formación en principios y valores y contribuyan de forma directa y considerable al desarrollo sostenible de los pueblos y una sociedad justa, solidaria, comprometida e incluyente para el logro de una paz duradera.
Esta sería otra propuesta que pudiera quedar en la carta de compromisos y dentro de la reflexión, la educación en valores, educación en paz, cultura de paz y valores, educación integral. Vamos con el video, bueno. Muchas gracias por su atención y ya volvemos con la lectura de la carta. El pasado 17 de marzo del presente año, la EMAP tuvo un encuentro de rectores y firma de convenios con diferentes instituciones académicas del estado de Nuevo León. Caracterizadas por su autonomía, 14 universidades firmaron convenio de colaboración donde la coordinación de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz a través de la Alianza Internacional de Universidades por la Paz, ALIUP, con la Secretaría de Educación de Nuevo León, lograron la participación de los rectores de todos los centros educativos que unidos desarrollaron el tema Educación por la Paz. El edificio Kalos en la ciudad de Monterrey fue sede del evento y en él 50 participantes entre los que se encontraron rectores, directores, representantes de diversas instituciones, centros de estudio de nivel medio, superior y activistas por la paz. Entre los asistentes se destacaron Arturo Estrada, secretario de Educación del Estado de Nuevo León, y José Cárdenas, subsecretario de Educación Medio, Superior. Por parte de las instituciones educativas, se contó con la participación de Ricardo Winter, rector de la Universidad de Psicología Industrial, José Holguín, vicepresidente de la Asociación de Rectores del Caribe y las Américas y presidente de la Asociación de Universidades de República Dominicana, y en representación del EMAP, Francisco Guerra, coordinador nacional en México. Bien, vamos, ya está a unos segundos de terminarse la carta de compromisos. Quiero señalar que vamos a proceder a la firma del documento. Entonces quiero invitar para que nos acompañe nuevamente cada uno de nuestros ponentes de la Universidad, de la Corporación Unificada Nacional, que nos acompañe quien nos suscribe la carta de compromisos, la doctora Marta Viviana, que también nos acompañe, por favor, que nos acompañen cada uno de los integrantes que estuvieron como panelistas, el teniente, para que también haga presencia acá al frente cada uno, por favor. Pasemos a la salita mientras nos hacen entrega de la carta de compromisos. Y estamos completamente convencidos desde la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Muchas gracias, teniente. ¿Salió el teniente? Sí. Ah, ya. Y la doctora Marta Viviana. Tuvo que salir. Ya viene, ¿sí? ¿Vendrá? ¿No vendrá? Bien, esperemos para que desde la UNAD nos acompañen en la suscripción de la carta. Si bien no la firma la doctora Marta Viviana, que nos acompañe el doctor Carlos Andrés. ¿Juez y parte? Perfecto, juez y parte. Y con el ánimo también de señalar que no son más que retos. Las experiencias que podemos nosotros compartir desde el trabajo que en Educación para la Paz, en Formación Integral, Valores, Cátedra de la Paz, yo estoy muy convencido como profesor que son retos que tenemos en el sistema educativo. Son retos porque indiscutiblemente nosotros nos ocupamos de lo que disciplinarmente nos
corresponde y como maestros nos vamos quedando en el escenario laboral de nuestras disciplinas. Quienes se forman disciplinarmente van desarrollando sus actividades y de la Embajada Mundial, de la mano de la Embajada Mundial he conocido, doctores, si me lo permiten compartirles esta experiencia. Estuve en un encuentro en donde la Embajada señalaba cómo los peores horrores de la vida humana en agresividad, atentando uno contra otro en la vida, se habían presentado por personas intelectualmente muy bien capacitadas. Y entonces los horrores de los ataques contra la vida humana eran generadas por personas con doctorado, con personas con maestrías, especializaciones, científicos elaborando bombas que atentaran contra la vida de las personas. Convencido de, en un minuto sale la carta, tomen asiento por favor durante un minuto, que en un minuto ya tenemos nuestra carta de compromisos. Y convencido indiscutiblemente que nosotros en nuestro discurso como maestros y en nuestra práctica usual como maestros, yo estoy también muy allegado a la realidad de que un maestro es un ingeniero, lo es un piloto, lo es un agente de la policía, lo es, todo en la vida requiere de pedagogía. Y creo que todos somos maestros y creo que todos tenemos algo de formadores. Y en ese orden y con esa lógica estoy muy convencido de la idea de formar para la paz desde nuestro discurso, indistinta a la disciplina. Perfecto. Por favor, nos acompaña uno de los delegados del Ejército Nacional para que también suscriba la carta de compromisos, para que nos firme la carta de compromisos un delegado del Ejército, por favor, ya que tenemos una de las propuestas. ¿Me colaborarían, por favor, un delegado del Ejército que haga presencia aquí al frente? Por favor, como panelista, cualquier integrante es una carta de compromiso que van a tener una copia y van a llevar a su institución. Vamos a dejar la propuesta dentro de la carta, pero el Ejército no firma por la delegación que tienen. ¿Bueno? Y entonces procedemos a la lectura, para que conozcamos cómo quedaron las memorias y cuáles son los compromisos que firmamos como instituciones encaminadas a fortalecer el proceso de paz. Carta de compromiso, tercer seminario regional universitario, la educación superior como herramienta para la paz en la gestión del posconflicto en Colombia. Bogotá, 14 de noviembre de 2017. Propuestas académicas. Los abajo firmantes, integrantes del panel de trabajo, entregamos las siguientes propuestas a la Embajada Mundial de Activistas por la Paz para su respectivo estudio y posterior ejecución. Primero, promover una visión de equidad en la educación básica y superior que incluya el acceso, la calidad, la pertinencia y la cobertura geográfica para incluir a aquellos segmentos de la población que han sido excluidos y presentan deficiencias a nivel educativo. Segundo, promover una educación que oriente a los individuos a potenciar el pensamiento creativo, crítico y de solución de problemas para que los diagnósticos de los problemas y sus soluciones partan de los individuos y comunidades. Tercero, fomentar la inclusión de todos los grupos económicos para que avancen en ciencia, conocimientos propios y valores. Cuarto, pensar una nueva forma de analizar lo que es la cohesión social, incluyendo el tema de los obstáculos socioculturales. Quinto, que las universidades sean espacios para la convivencia y acciones de reconciliación donde se fomente el diálogo y se trabajen de manera transversal los conceptos de perdón, dolor y repartición, de tal manera que se promueva la corresponsabilidad de los diferentes actores de la sociedad. Sexto, ejercer la educación como punto de partida para empoderar y emancipar a los individuos de manera que el educando decida y asuma de manera autónoma el proceso educativo y de su aprendizaje. Séptimo, construir paz a través de la educación como un ejercicio necesario, dándole espacio
a los excombatientes para que hagan parte del crecimiento económico de nuestro país. Octavo, promover y fortalecer la multiculturalidad, incorporando las comunidades nativas, rurales, étnicas y afrodescendientes en los procesos de educación para que trabajen con sus propias poblaciones y se les fomente como entes productivos y sustentables, teniendo en cuenta la cultura e idiosincrasia. Noveno, fomentar una educación diferencial que otorgue programas con condiciones específicas diseñados a partir del contexto real de los individuos y los encamine en la protección de recursos ambientales y en la prevención de las problemáticas sociales. Décimo, educar y capacitar a la población en materia de empresariado teniendo en cuenta los principios de la responsabilidad social empresarial que aporten al crecimiento económico y a la sostenibilidad. Décimo primero, promover una educación que trascienda la mera transmisión del conocimiento y aporte al mejoramiento de las maneras de producción, negociación y comercialización. Décimo segundo, desarrollar programas educativos que incluyan a los adolescentes, jóvenes y comunidades LGBTI. Décimo tercero, generar conexiones entre el estudiantado urbano y rural, fomentando desde su formación académica el respeto y reconocimiento por los segmentos poblacionales que han sido excluidos y aquellos que surjan durante la etapa de posacuerdo y transición de la nación colombiana. Décimo cuarto, vincular a las escuelas de formación y capacitación promoviendo los respectivos objetivos específicos de la ALIUP hacia la institución castrense con alcance e instrucciones, profesores, militares y alumnos de los diferentes niveles de educación militar, así como la creación y desarrollo de la cátedra sobre la cultura de paz y valores universales como ejes transversales de los programas de formación. Décimo quinto, convocar a instituciones públicas, privadas, educativas y de todas las disciplinas a crear redes de apoyo y alianzas multisectoriales que articulen acciones, problemas y proyectos sociales que generen una construcción de paz centrada en una formación de principios y valores y contribuyan de forma directa y considerable al desarrollo sostenible de los pueblos y una sociedad más justa y solidaria, comprometida e incluyente para el logro de una paz duradera. Decimosexto y último, elaborar una política pública encaminada hacia lo rural, incluyendo a la mujer. Sin más en la lectura y en la carta, firmamos entonces este compromiso. Sí, señora. No hablan de género. ¿Podemos alimentar la carta? Con la propuesta lo podríamos alimentar, ¿verdad? ¿Y nos podrías regalar en redacción la propuesta? Perfecto. Perfecto, muchas gracias por la observación. Corregimos que es la segunda página de la carta de compromiso. La firma se da en un formato diferente, ¿verdad? Para que me faciliten el formato de la firma, por favor. Lo leí con tanta conciencia que no lo veo acá. Ah, ya. Decimosegunda, el acuerdo decimosegundo dice desarrollar programas educativos que incluyan a los adolescentes, jóvenes y comunidades LGBTI. Perfecto.
Ya, estamos colocando con enfoque diferencial que implica niños, niñas, adolescentes, vejez, población LGBTA o con posiciones sexuales no hegemónicas, ¿sí? Entonces, el término enfoque diferencial reúne todos estos. Y obviamente de grupos étnicos y sujetos colectivos. Y muchas gracias por la observación. Se desdibuja en la discusión, ¿verdad? Lo que no queda escrito se desdibuja en la discusión, pero ya la están ajustando para que de esa manera quedemos con la carta. La carta, les cuento, viene con, esta será una carta que posteriormente en uno de los encuentros que la Embajada Mundial a través de la Alianza Internacional realiza a nivel internacional, como ocurrió hace un par de semanas, se va a socializar en encuentros mundiales de paz. Estos términos, estos compromisos, no solo son unos compromisos que invitan a las universidades a realizar, a materializar proyectos y a continuar formulando propuestas, no solo eso, sino que adicionalmente va a quedar como uno de los puntos que se va a socializar en un nuevo encuentro mundial de activistas por la paz, como el que se realizó hace 2 semanas en la ciudad de Panamá. Y allá también se discutió y allá también se compartió y se dejó firmado un acuerdo. Esto va a alimentar el nuevo acuerdo del próximo año para que ustedes lo tengan presente. Para que todos sepan. Está revisando el representante de la policía, si va a estar también para que firme, porque le estoy dando propuestas. Sí. El teniente que no, ya es el teniente, y si nos colaboraran contactando al teniente para que nos acompañe en la firma, por favor. Esta carta queda como un anexo a la firma. Queriendo hacer el cierre de este encuentro y de este espacio en particular, para nosotros es muy importante como universidad realizar este tipo de actividades. Es muy importante realizar actividades que inviten a reflexiones profundas sobre la manera como estamos hoy actuando en nuestras labores. He tenido la fortuna de caminar algunos escenarios del departamento y eso me ha permitido tener hoy argumentos de hecho, en donde voy un lugar por lugar, viviendo y conociendo muchas experiencias. Creo que la invitación que me hace la Embajada Mundial para que realice esta actividad como moderador estuvo sustentada en esa posibilidad que he tenido de transitar por el departamento. Ya está corregida la 7 y la 12, si quieren. Perfecto. Y aquí están las firmas. Perfecto. Corregimos numeral 7, numeral 12 de compromisos, quedando así. Contribuir, número 7. Queda así la número 7, dice, construir paz a través de la educación como un ejercicio necesario, dándole espacio a los excombatientes y víctimas para que hagan parte del crecimiento económico del país. Es uno de los compromisos que se ajusta, y el compromiso número 12, que dice así: desarrollar programas educativos con enfoque diferencial que incluyan a los niños, a las niñas, adolescentes, jóvenes, comunidades LGBTI, género, mujeres, grupos étnicos, víctimas y excombatientes. Sin ninguna otra observación, procedemos a la firma y los invito entonces para que me acompañen.
Agradecemos a todos los firmantes, a todos ustedes por haber estado en este seminario. Este es el fruto de este seminario, estas propuestas, al igual que las propuestas que se recogieron en la ciudad de Barranquilla y las propuestas que se recogieron en la ciudad de Medellín, propuestas desde el punto de vista de la academia, de las universidades. Queremos agradecerles, saliendo del auditorio, en la parte de afuera les van a entregar el certificado de asistencia a este seminario. Y agradecerle a la UNAT por el espacio, el trabajo en equipo con la Embajada Mundial de Artistas por la Paz, a los representantes de la CUN y al doctor Caita. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, que tengan un feliz tarde de día. Se va a entregar los certificados a los ponentes, entonces, para una foto oficial del evento.